Proseguimos con el estudio de las cartas del apóstol Pablo. Unidad sexta, las cartas pastorales o cartas a los pastores. La segunda carta a Timoteo. Soy Freddy Gustavo Catari y tengo el agrado de presentarte la lección de hoy. Veamos un poco sobre el trasfondo de esta carta. El apóstol Pablo sentía que la muerte estaba azotando. Sentía que no iba a seguir viviendo. Estaba prisionero en una cárcel romana. Una gran cantidad de pensamientos venían a su mente. Las iglesias, la obra de Dios, los discípulos, su situación, pero principalmente la situación de la iglesia y la situación de los discípulos, los obreros a quienes había formado, quienes estaban realizando diferentes tareas en distintas regiones del Imperio Romano. Y uno de esos discípulos, por supuesto, era Timoteo. Sabía que esta carta podría ser el último contacto con Timoteo. Este discípulo debía seguir recibiendo más instrucciones, además de las que recibió en la primera carta. En la misma implora a Timoteo que, de ser posible, venga pronto a verlo, que lo visite en la cárcel. Y en caso de que no se pudiera, le imparte entonces las últimas instrucciones, las últimas palabras que le servirán de estímulo. Respecto al propósito de la carta, el apóstol tiene en mente expresar a Timoteo sus instrucciones finales sobre varios aspectos fundamentales que había que complementar a lo que había expresado en su primera carta. Y estos pensamientos los plasma de manera escrita en esta carta. Es una carta intensamente personal. La escribe como lo haría un padre dirigiéndose a su hijo, por quien está sumamente preocupado. Se puede percibir el fuerte amor de Pablo por Timoteo y también por la iglesia. En el capítulo final, Pablo le exhorta con estas palabras: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Otros detalles relacionados con esta carta. Aparentemente a Pablo lo habían encarcelado cuando Nerón inició su persecución, luego del incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Recordemos que el propio Nerón había ordenado que se prenda fuego a la ciudad de Roma porque quería verla arder y componer poemas y cánticos mientras contemplaba cómo las llamas abrazaban las casas, las edificaciones de esta ciudad, y veía cómo la gente se arremolinaba para tratar de apagar el incendio, para tratar de apagar el fuego, y no lo lograba. Pues posteriormente Nerón echó la culpa a los cristianos de lo que estaba sucediendo. Poco después, el apóstol Pedro murió por su fe crucificado cabeza abajo, según la tradición. Y también, según Orígenes, el padre de la iglesia. Ciertos creyentes abandonaron al apóstol Pablo, según esta carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y solo Lucas estaba con él al escribir esta carta. Versículo 11 del capítulo 4. Respecto a la autoría de la carta, Policarpo, Justino Mártir e Ireneo, llamados padres de la iglesia, apoyan la autoría de Pablo para esta carta. Recuerda que estos
padres de la iglesia vivieron después de los apóstoles. Varios de ellos fueron discípulos de los apóstoles. Y ellos afirman de que esta carta, la segunda, pues había sido escrita por Pablo. Eusebio, historiador de la iglesia del cuarto siglo, expresa que Pablo sufrió el martirio bajo el régimen de Nerón antes del año 68 después de Cristo. Puesto que esta carta fue escrita casi inmediatamente antes de la muerte de Pablo, probablemente haya sido escrita alrededor del año 67 después de Cristo. Otros detalles sobre la autoría de la carta. Recordemos que en los 2 últimos siglos han surgido críticos y ellos han conformado una escuela que se llama la de la alta crítica, o también los de la corriente histórico-crítica. Pues algunos de esos críticos se basan en la suposición errónea de que la teología y el estilo del griego que utiliza el apóstol Pablo es del segundo siglo y no de la época que se supone que debería ser, es decir, el primer siglo. Por lo tanto, estos dos elementos harían que se niegue de que el apóstol Pablo sea el autor de esta carta. Pero de manera interesante encontramos evidencias internas. En la misma carta, el apóstol Pablo se identifica a sí mismo. Capítulo 1, versículo 1. Otras características de esta carta, esto para contrarrestar las ideas de los de la alta crítica. Entonces, esas otras características de la carta muestran de que es Pablo el autor. Por ejemplo, vamos a encontrar detalles sobre esto en el capítulo 3, versículo 10 y en el versículo 11. Capítulo 4, versículos 10 y 11, versículos 19 y 20. Entonces, estos detalles son típicos de Pablo. Se los ve también en las otras cartas que él ha escrito. Los teólogos creen que se escribió durante el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma. Capítulo 1, versículo 8, y 16 y 17. Capítulo 4, versículos 6 al 13, darían la base para señalar esto. Veamos ahora detalles sobre el uso de la palabra anciano y obispo. Una de las preguntas que viene a nuestra mente cuando examinamos cartas como las de Pablo y hallamos que él utiliza términos o palabras como obispo, anciano. ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Cómo lo entendemos hoy? ¿Qué significado tienen? Pues veamos algunos detalles respecto a esto. Para el tiempo en que fueron escritas las cartas a Timoteo y Tito, esas palabras obispo y anciano eran sinónimos. Es decir, se podía utilizar cualquiera de las dos palabras. Un poco más tarde, en el siglo II, los dos términos llegaron a designar cargos distintos. Por lo tanto, unos eran los obispos y otros eran los ancianos. Primero los obispos y luego los ancianos. Eso ocurrió en el siglo II. Se puede ver, por ejemplo, las cartas de Ignacio alrededor del año 110. Pablo y Bernabé habían designado ancianos en cada iglesia durante el primer viaje misionero. Revisamos para corroborar esto en Hechos capítulo 14, versículo 23. En la iglesia de Filipos había obispos y diáconos, Filipenses 1:11, es decir, ancianos y diáconos. La pregunta que surge es, ¿los diáconos eran autoridades? Los obispos, por supuesto que sí. Y también se los podía llamar ancianos.
Otra pregunta que surge es cómo debemos utilizar estos términos en la iglesia de hoy. Necesariamente debe haber una categoría de ministros a los que se les debe denominar ancianos. A los pastores no se les debería llamar así, sino obispos. Bueno, esas preguntas las pueden responder las denominaciones, las organizaciones a las que pertenecemos, puesto que en su reglamentación, en los documentos que rigen el funcionamiento de las iglesias, está la definición, está la explicación de cómo se tiene que entender estos términos y también vamos a encontrar las funciones que cada uno o cada una de estas personas tienen que desempeñar en la iglesia local. Es interesante notar que en las cartas pastorales no se halla rastro de que las iglesias locales hayan estado dirigidas por sacerdotes o que hayan existido monjas. Tampoco hay vestigios de lo que se acaba de señalar en el resto de los escritos del Nuevo Testamento. En las cartas pastorales tampoco hay vestigios de que el obispo de Roma fuese reconocido como papa, como santo padre o máxima autoridad de la iglesia. Esos conceptos, esas ideas surgieron unos siglos después, por varias razones, entre ellas razones políticas. Adentrándonos en el contenido de la carta, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos a encontrar que él instruye en varias cosas a Timoteo. Aquí tenemos un resumen de ello. Estamos usando el libro Panorama del Nuevo Testamento de la editorial Fe y Acción, de donde se ha extractado esta imagen. En primer lugar, el apóstol Pablo instruye a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en ti. Capítulo 1, versículo 6. No te avergüences, sino participa de las aflicciones. Versículo 8 del capítulo 1. También instruye que retenga la forma de las sanas palabras o de la sana doctrina. Versículo 13 del mismo capítulo. También le dice, le exhorta, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Versículo 14. Otra exhortación, otra instrucción fundamental. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Capítulo 2, versículo 12. En otras palabras, capacita, entrena, forma líderes. Capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto. En el versículo 15 del mismo capítulo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En el versículo 22 del capítulo 2. Huye también de las pasiones juveniles. En el capítulo 3, versículo 14. Persiste tú en lo que has aprendido. Y en el capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra. Este es un resumen entonces de las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo. Tranquilamente podríamos nosotros, basados en este cuadro, predicar sobre este tema. El título sería Las instrucciones de Pablo a Timoteo. Veamos a continuación un bosquejo de la carta. Recuerda que un bosquejo es una sinopsis, es un cuadro sinóptico, es un resumen ordenado, sistemático, pero de acuerdo al orden que se encuentra en el mismo escrito. En este caso, la segunda carta a Timoteo. Bosquejo entonces de esta carta. En el primer punto, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículos 26, el apóstol Pablo
señala que Timoteo debía preservarse o debía perseverar en las pruebas actuales. En la subdivisión, punto A, Pablo le expresa que agradece a Dios por Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 5. Le recuerda su responsabilidad, versículos 6 al 18. Le recalca las características del ministro fiel, capítulo 2, versículo 1 al 26. ¿Y cuáles son esas características del ministro fiel según esta porción? En primer lugar, Timoteo debía tomar en cuenta que un ministro de Dios es un maestro que discipula, capítulo 2, versículo 1 y 2, o un maestro que forma otros líderes. En segundo lugar, es un soldado comprometido, capítulo 2, versículo 3 y 4. En tercer lugar, es un atleta sujeto a las reglas de la carrera. Es un atleta que debe respetar las reglas de la carrera. Es un atleta que debe correr para llegar a la meta, pero siguiendo, obedeciendo, sujetándose a las reglas de la carrera. En este caso, las reglas de Dios, de la carrera ministerial, de la carrera cristiana. Además, otra característica del ministro fiel debía ser como un labrador diligente, capítulo 2, versículo 6 al 13. Debía ser un obrero aprobado, capítulo 2, versículo 14 al 19. Además, debía ser un vaso santificado, capítulo 2, versículo 20 al 23. En esta parte, el apóstol Pablo hace una diferencia de las vasijas. Dice, hay dos tipos de vasijas. Unas para usos desagradables, para usos nada gratos. Y otros son los vasos consagrados, los vasos santificados. Recuerda, tú eres ese tipo de vaso. Y hoy el Señor, cuando leemos esta carta, nos está recordando esa tremenda verdad. Debemos procurar vivir un alto nivel ético y moral. ¿Por qué? Porque somos vasos santificados. Recuerda que la palabra santidad está relacionada con estar apartado de lo malo, pero no solo esto, sino consagrado a Dios. Dos elementos fundamentales. No olvidemos que nosotros somos también vasos santificados. Otra característica del ministro fiel debía ser un siervo pacificador. Capítulo 2, versículos 24 al 26. Aunque hay que tener bastante sabiduría para poder entender esta porción. Sí, en la mayoría de las veces vas a tener que ser un siervo pacificador, pero no en todas las ocasiones. Recuerda que hay un principio de interpretación bíblica que dice, la palabra de Dios dice una cosa en esta parte de la Biblia, pero hay otra parte que pareciera contradecirla, pero no hay contradicción, sino que Dios está queriendo que nosotros enfoquemos la misma situación, pero desde otra perspectiva. Entonces, un siervo debe ser siempre pacificador. Cuando revisamos el ejemplo del Señor Jesucristo, vamos a encontrar que Él provocaba conflictos y Él sabía por qué tenía que provocar los conflictos. Y provocaba los conflictos con los fariseos, con los saduceos. Provocaba conflictos con aquel que no estaba obrando bien. ¿Para qué? Para sacarlo de su comodidad, para que reflexione, para que analice y para que descubriendo la verdad corrija lo que no está bien. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto de ser pacificador. Hay ocasiones en que
vas a tener que provocar conflicto para que haya cambios. Segunda Timoteo, y esta vez en el capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 22. Y esta parte la titularíamos de esta manera. Timoteo debía estar preparado para soportar las pruebas futuras. Desde el versículo 1 al 17, Pablo le advierte sobre el día venidero de apostasía, recordándole las características de los apóstatas, versículos 1 al 9 del mismo capítulo 3, instruyéndole cómo contrarrestar la apostasía, capítulo 3, versículos 10 al 17. Punto B, Pablo le encarece seguir predicando la palabra, capítulo 4, versículo 1 al 5. Punto C, Pablo le anuncia la cercanía de su muerte, capítulo 4, versículo 6 al 22. ¿Cómo lo hace? Expresándole su doctrina respecto a la muerte. ¿Qué es lo que creía el apóstol Pablo sobre la muerte? Recordemos que él sentía que la muerte lo rondaba. ¿Qué pensaba él respecto a esto? ¿Cuál era su doctrina? Pues lo expresa en los versículos 6 al 8. Va a llegar el momento en que también nosotros sentiremos que está cercana nuestra muerte. Y ahí nuestra doctrina va a ser desafiada. ¿Qué creemos sobre la muerte? ¿Estamos bien cimentados en la doctrina de Dios, en lo que Dios piensa sobre la muerte, lo que Dios enseña sobre la muerte? Gracias a Dios, Pablo tenía seguridad, tenía una doctrina firme respecto a la muerte y por eso podía afrontarla de la manera como lo expresa en esta carta. Que así sea también con nosotros. Pablo le anuncia la cercanía de su muerte, clarificándole su situación en la prisión. Capítulo 4, versículos 9 al 18. Y también presentándole sus saludos finales. Capítulo 4, versículos 19 al 22. Y ese sería el bosquejo de toda la carta. Un bosquejo bastante sencillo, un bosquejo bien ordenado que nos da un panorama, un pantallazo del contenido de esta interesante, edificante carta. Soy Freddy Gustavo Gattari y te invito para la siguiente sesión.